Cuando la gente relataba el pasado con leyendas, explicaba el presente con mitos, predecía su futuro con cuentos, el mejor lugar para reunirse era la Huaca Chamán. Bienvenidos a la Huaca Chamán. Estos días han estado llenos de recuerdos nostálgicos de muchas de las historias que les he contado en mi vieja huaca. Hoy no será la excepción. Continuando con nuestro recorrido por las regiones del Perú, ahondaremos en las 3 historias más icónicas de la misteriosa y frondosa selva, la Runamula, el Yacuruna y Chuyachaki. En lo más profundo de la selva del Amazonas peruana, donde la vegetación era tan densa que el sol apenas se filtraba a través de las hojas, se encontraba la pequeña aldea donde Melissa y Rodrigo, una joven pareja recién casada, habían construido su hogar. Pero detrás de la aparente serenidad de aquel lugar acechaba una oscuridad indescriptible, ya que se decía que rondaba por ahí una criatura horrible que llenaba de terror las calles de la comunidad amazónica. Hace apenas unas semanas, unos curas extranjeros llegaron al pueblo y establecieron una iglesia. Pronto comenzaron a llamar a las personas para compartir la palabra del Señor, pero su presencia trajo consigo una atmósfera inquietante, como si hubieran desatado fuerzas misteriosas. La selva, con sus propias creencias ancestrales, parecía murmurar en desacuerdo. Transformar la comunidad hacia la fe católica no sería fácil. La selva, antigua y poderosa, no cedería fácilmente a los intrusos. Rodrigo, un hombre de corazón noble, trabajaba como comerciante viajando por diferentes partes del Amazonas. Durante sus largas ausencias, Melissa se quedaba en la cabaña, atrapada en la soledad y la monotonía. Pero en la oscuridad de la selva, las sombras cobraban vida. Su idea de infidelidad alimentaba las pasiones más oscuras y prohibidas. Fue durante una de esas ausencias cuando un nuevo cura llegó a la aldea, trayendo consigo una energía magnética y carismática que cautivó a todos, especialmente a Melissa, que recientemente había devotado a su Dios católico. Pero tras la apariencia de santidad, se escondía una tentación prohibida que consumía el alma de los 2 jóvenes, atrapándolos en una red de pecado carnal. Rodrigo regresó a casa después de un largo viaje, ajeno a la traición que lo esperaba. Al entrar en la cabaña, fue recibido por el silencio sepulcral, que parecía susurrar secretos oscuros en cada sombra. Su esposa Melissa le comentó que tenía unos fuertes dolores en la espalda, pero no sabía el por qué. De todas formas, lo atribuyeron a un posible embarazo, una esperanza que llenó de felicidad a la familia, pero que pronto se convertiría en una pesadilla. Era una noche oscura, con la luna llena brillando en lo alto como un testigo silencioso de los horrores que estaban por desatarse. Pasadas las 12 en punto, un grito desgarrador rompió el silencio de la noche, seguido por el sonido de un látigo azotando el suelo y maldiciones que parecían arrancadas del mismísimo infierno. Rodrigo no le tomó mucha importancia y se dirigió a dormir nuevamente. Fue en ese momento
que vio cómo Melissa se transformaba ante sus ojos en una criatura grotesca, mitad mujer, mitad mula. Los huesos crujieron y se rompieron mientras la metamorfosis tenía lugar, llenando la habitación con un olor nauseabundo, a podredumbre y muerte. Se había convertido en una runamula. Con los ojos en blanco y la boca babeante, salió de la casa en busca del jinete oscuro que la había convocado. Su presencia era una aberración contra la naturaleza, una manifestación del mal puro que se ocultaba en las profundidades de la selva. Rodrigo, paralizado por el terror, se quedó inmóvil en la casa, incapaz de intervenir, mientras presenciaba como su mujer, convertida de runamula, salía de su casa al encuentro de este ser misterioso, denominado por mucho como el mismo diablo de la selva. Este demonio empezó a azotarla de manera salvaje. Los gritos eran de terror, se escuchaban en todo el pueblo, pero nadie se atrevía a salir. Seguidamente, la dirigió por un sendero hasta lo más profundo de la selva. Nadie sabía lo que pasaría, ni cuáles eran las intenciones del diablo. En aquel rincón oscuro de la selva se habían congregado otras mujeres transformadas en runamulas. La escena era macabra, un encuentro que helaba la sangre, donde el jinete las sometía a un castigo brutal y todas gemían en agonía hasta altas horas de la madrugada. El estruendo de sus lamentos resonaba a través del bosque, un eco que podía dejar a cualquiera con el alma estremecida. En altas horas de la madrugada, el esposo seguía estupefacto, como un alma petrificada en el frío de la selva, triste por la infidelidad y aterrado por ver a su esposa convertirse en un ser monstruoso. Sin embargo, al despertar un poco con la salida del sol, encontró a Melissa durmiendo a su lado. Su cuerpo estaba cubierto de sangre y marcas de azotes, testigos mudos de la atrocidad que había ocurrido aquella noche. El pueblo conocía la infidelidad de Melissa, pero preferían guardar silencio, temerosos de despertar la ira de fuerzas oscuras que acechaban en las sombras. Solo se escuchaban susurros entre ellos, un eco de miedo y desesperación que se extendía por cada callejón de la aldea, recordándoles que en la selva del Amazonas ningún secreto quedaba sin castigo. El adulterio es una de las causas más siniestras, de las acciones más horrendas en este mundo terrenal. Traicionar el corazón de quien te ha dado toda su confianza te convierte en una criatura abominable. En las leyendas amazónicas, los infieles sufren destinos peores que la muerte, condenados a vagar como seres grotescos. El eco de la runamula nos recuerda que la traición no queda impune y que su transformación es inevitable. Dime, ¿serías capaz de cometer tal traición? Su nombre proviene del quechua y significa yacu, agua, y runa, hombre, lo que se traduce como hombre de agua. Se dice que se desplaza por los ríos y lagos montando un caimán negro y que luego puede adoptar la forma humana para atraer y seducir a sus víctimas, llevándolas a las profundidades del agua, donde las transforma en seres submarinos similares a él.
Estos seres adquieren piel verde y escamosa, con ojos semejantes a los de los peces. Cuenta la leyenda que se conocen muchos casos de personas que fueron raptadas por esta criatura, sea de una canoa, balsa o cuando fueron a recoger agua. Una versión de la leyenda es la que ocurre en una comunidad nativa Shipibo-Conibo, en Tambopata. Vivían por lo menos 3 familias que se dedicaban a conservar sus creencias y respetar el espíritu del bosque. Una de las famosas familias dio a luz a una hermosa niña, lo cual era celebrada por todo el pueblo. Esta niña era el orgullo de sus padres, debido a que con el tiempo varios mozos guerreros del pueblo y expertos cazadores se presentaban a la familia para hacerse matrimonio de la joven, pero ella lo rechazaba debido a que no encontraba lo que su corazón buscaba. La encantadora muchachita solía frecuentar el río, donde pasaba horas contemplando la luna llena y reflexionando sobre las atenciones de sus pretendientes. En una noche particular, fue sorprendida por la presencia de un hombre apuesto, de porte distinguido y una mirada dulce que la cautivó al instante. La chica se sintió inmediatamente atraída hacia él, pues destacaba entre los demás pretendientes. Aunque su corazón parecía transparente, nunca lo había visto antes en la comunidad Shipiba. A pesar de esto, en poco tiempo, la inocente muchacha confió plenamente en este misterioso sujeto. Tanto así que cada noche de luna llena se encontraban en las orillas del río, conversando durante horas y daban riendas sueltas a la piel debajo de la luna llena. La abuela de la jovencita comenzó a sospechar al notar que siempre volvía a casa en secreto. Ante esto, la muchacha no tuvo más remedio que presentar al extraño hombre, anunciando su pronto compromiso. Fue presentado a sus futuros suegros, quienes quedaron sorprendidos por su encantadora apariencia. Tras una larga conversación, celebraron el matrimonio de la hermosa pareja. En ese momento, la anciana percibió algo extraño, pero mantuvo la calma por el bienestar de su nieta, que estaba radiante de felicidad. Yakuruna, tras la máscara del hombre apuesto, sentía la mirada de desconfianza de la vieja. Este, sin más que decir, se retiró, no sin antes prometerle que haría feliz a su nieta. Era un día de júbilo, donde la alegría inundaba el ambiente. Sin embargo, al llegar la medianoche, la hermosa muchacha desapareció de la fiesta, dirigiéndose hacia el río. La abuela, preocupada, la siguió con el corazón apesadumbrado. En la luz de la luna, que se reflejaba en las aguas claras del río, el joven galán se despojó de su disfraz humano, revelando su verdadera identidad como el demonio, el temido Yakuruna, quien estaba frente a su nieta. La abuela, presa del miedo, corrió hacia ellos, pero sus esfuerzos resultaron en vano, pues en un instante desaparecieron en las profundidades del río. Esta narrativa se torna cada vez más tenebrosa. La oscuridad de la noche siempre nos envuelve en misterios sin resolver, pero sé que te atraen, pues eres un aficionado al terror. Por eso te insisto a que te suscribas y te sumerjas en esta historia. Simplemente haz clic en el botón suscribirme. O dime, ¿acaso el temor te paraliza? Después de lo sucedido, la abuela regresó a la familia para contar lo ocurrido. Los padres, devastados por la noticia, buscaron desesperadamente con la ayuda de los vecinos y los guerreros shipibos de la comunidad. Pero todas sus acciones resultaron en vano.
Poco después, la madre fue visitada por un sueño enigmático donde su hija aparecía instándola a dirigirse al reino del Yakuruna. Con una voz suave pero persuasiva, le aseguraba que no le faltaría nada y que encontraría la felicidad que tanto anhelaba. Además, le prometió un encuentro en el río, a la medianoche, dentro de 3 días. Entre la felicidad y el llanto, la madre despertó, compartiendo su experiencia con todos. Sin embargo, su esposo y un brujo advirtieron sobre los peligros de tal presagio. A pesar de las advertencias, la madre, impulsada por un deseo irrefrenable de reunirse con su hija, decidió callar y quedarse en casa. Después de 3 días de angustiosa espera, la madre se aventuró en la oscuridad de la noche hacia el río, seguida sigilosamente por su familia, que temía por su seguridad. De repente, en la claridad del agua, vio a su hija perdida flotando junto al imponente Yakuruna, montado en un caimán negro. La criatura se alzaba como un titán de las profundidades, su presencia imponiendo un respeto que cortaba el aire. A pesar de los ruegos desesperados de los guerreros y el brujo por detenerla, la madre se acercó decidida al Yakuruna. En un instante fatídico, desapareció en las profundidades del río junto con la criatura, dejando a su familia sumida en un abismo de desolación. El dolor de la pérdida se hizo eco en el silencio nocturno, mientras los seres queridos se enfrentaban a la cruel realidad de su ausencia. Según la leyenda, en las noches de luna llena, se pueden ver a 2 figuras femeninas jugando y cantando en las aguas del Amazonas. Son las mujeres del Yakuruna, atrapadas en un vínculo eterno con la misteriosa criatura acuática, un recordatorio sombrío de las vidas que se perdieron en la oscuridad de la noche. Los monstruos, con exigencias selectivas, evitan a las mujeres feas o ancianas. Tras las máscaras de los hombres guapos, acechan criaturas insaciables. Eres una mujer hermosa. Al aventurarte en la selva, podrías convertirte en presa de un destino incierto. Incluso en compañía, podrías perder a tus seres queridos, incluyendo a tu hermana o madre. La mitología amazónica teje un oscuro tapiz de seducción y pérdida, donde la belleza es un arma de doble filo y la fealdad, afortunadamente, es un salvavidas. De todas las leyendas que hay en la selva de Tarapoto, una de las más conocidas es la del Chuyachaki. Su nombre proviene de los vocablos en quechua de la selva: chuya, desigual, y chaki, pata. Su cuerpo es mitad bestia y mitad hombre. Mide aproximadamente 1,50 m de estatura. Tiene una pata humana y la otra como la de una cabra peluda. Utiliza técnicas y estrategias para secuestrar personas, logrando que la víctima se confunda y no encuentre retorno alguno. También tiene el poder de la metamorfosis y toma la forma de animales o seres humanos para castigar a cualquiera que atente contra la selva. En lo profundo de la vegetación amazónica, una joven pareja con su hijo salió a caminar, a disfrutar de una noche en familia. Estaban sumamente enamorados y felices, tanto que dejaron marcados sus nombres en el árbol cortado: Teresa y Félix. Félix se dedicaba a la tala de árboles en esa zona, así que, a pesar de estar en lo profundo de la selva, guió a su novia frente al río para contemplar la luna llena.
Teresa era sumamente joven, pero estaba muy enamorada del fuerte y experimentado Félix, sin saber que él estaba enfermo. Félix tenía dengue y, según los curanderos del pueblo, le quedaba poco tiempo de vida. Tosía inevitablemente, pero confortaba a Teresa diciéndole que era un simple dolor de garganta. El Chuya Chaki, por su parte, olfateaba el olor a muerte de Félix. Se subía a las copas de los árboles para llamarlos, emitiendo sonidos de la noche como el murmullo de un riachuelo o el canto de las aves, susurros suaves y seductores para los oídos de la joven pareja. De pronto, la joven mujer se quedó encantada con las mariposas azules que se posaron en su delicada mano. Por si no lo sabían, estas simbolizan la ausencia futura de un alma. La fiebre de su novio se acentuaba cada vez más, pero él quería parecer fuerte ante la presencia de Teresa. El malestar agotaba poco a poco a Félix, y el Chuya Chaki aprovechó esto montarse en él, susurrándole cosas al oído, confundiéndolo y dejándolo perdido en el camino. Teresa, tras caminar un tramo, se dio cuenta de que se había alejado de su novio y no lograba encontrar rastro alguno. ¿Acaso había sido una mariposa convertida en Chuya Chaki quien la hizo alejarse? Asustada, siguió caminando con su hijo agarrado en brazos en lo profundo de la selva, con la esperanza de encontrar pronto a su pareja. A pesar de su soledad en el camino, sentía que era observada y seguida por alguien. Aún así, se armó de valor y siguió adelante. La luna se había ocultado tras algunas nubes. La oscuridad de la noche era cada vez más pesada y el aire más denso. Esto hacía que Teresa sintiera el terror poco a poco, y extrañamente su hijo comenzaba a pesar más y más, como si aumentara 1 kilo cada 3 o 5 minutos. A lo lejos divisó una silueta. Afortunadamente era Félix, quien estaba parado de espaldas. Ella se llenó de alegría, festejando su encuentro, haciendo que la tranquilidad regresara a su alma. ¡Hey, amor! ¿Por qué te alejaste de mí? Te he estado buscando por media hora. Ayúdame a cargar al niño. Estoy muy cansada. Casi no tengo fuerzas. El hombre cogió al niño y la acercó a una fogata que había preparado. Empezó a secar su cuerpecito y acariciarlo suavemente, pero algo no estaba bien. Teresa, asombrada, pero tranquila, comenzó a inspeccionar la escena, dándose cuenta de que su amado cubría ligeramente su pierna llena de pelos. Inmediatamente se dio cuenta de que no era Félix, sino el Chuya Chaki. Salió corriendo, despavorida del susto, sin mirar atrás, dejando a su hijo en los brazos del espectro de la selva. Este regresó a su forma original mientras la miraba fijamente y desafiantemente, sosteniendo al pequeño hijo. Recordemos que el Chuya Chaki es el protector de la selva. Se encargaría de cazar a quienes osaran talar los árboles o atentar contra su hogar. La joven corría con gran fuerza y desesperación. En el camino se dio cuenta de que había dejado al niño atrás, pero muy en el fondo de su corazón sabía que ese no era su hijo. Algo macabro estaba sucediendo en su mente, pero no lograba entender qué. Quizás era el Chuya Chaki quien estaba jugando con esta dimensión. De pronto, a lo lejos, mientras sus energías se agotaban, encontró a un anciano con mirada cálida. Este era su abuelo, que sonriendo le empezó a decir:
Mi hermosa nieta, ¿dónde estabas? Te he estado buscando toda la noche. Ven, vamos a casa, que he preparado un rico tacacho con cecina. Teresa no podía creer lo que veía. Se quedó atónita, quieta ante la presencia del anciano, y comenzó a llorar. Abuelito, ¿acaso eres tú? Te he extrañado mucho. No sabes cuánto te he llorado todas las noches. Fuiste padre y madre para mí. Me dolió en el alma tu partida, pero no puedes ser tú. Ya moriste hace 3 días, dijo con el alma destrozada mientras derramaba lágrimas. Como un susurro que venía desde el suelo, escuchó la voz de un niño. Mamá, mamá, estoy cansadito. Cárgame, por favor. Me duelen los pies. Pero nuevamente era imposible. Su hijo no había crecido tanto como para mantenerse en pie. Y al igual que su abuelo, este también tenía una pata peluda de cabra. Nuevamente, corrió despavorida hacia la nada, dejando atrás su corazón hecho trizas. La desesperación la envolvía como un manto sofocante. ¿Qué estaba sucediendo? Su mente era un torbellino de confusión y terror. ¿Por qué juegas con mi mente? ¿Yo qué te hice?, gritó, su voz resonando en la impenetrable oscuridad. Teresa logró esconderse bajo algunas plantas grandes y a los pies de un viejo tronco. Una espesa neblina empezó a entrar poco a poco, helando su piel y sangre. Extrañamente, este lugar que servía de escondite le resultaba familiar. Parecía ser el mismo árbol donde ella y su amado marcaron con un corazón el árbol. De pronto, empezó a escuchar un ruido crujiente, como si alguien estuviera comiendo detrás de ella. Enseguida, volteó a ver detrás del árbol y se encontró con una escena cruda y vomitiva. Restos humanos, 2 cráneos ensangrentados, uno grande y el otro pequeño, con trozos de carne viva, además de huesos y costillas desparramadas. Pero al costado, apoyada en el árbol, estaba la herramienta de su amado, el hacha. Como si fuese un golpe de agua fría, todo cobró sentido, pero con varias incógnitas. ¿Había estado dando vueltas toda la noche? ¿O nunca se movió de ese lugar? ¿Su hijo y novio siempre estuvieron muertos? Se quedó congelada, mejor dicho, petrificada. Y no solo por todo lo que había vivido, sino también porque estaba perdida ante la presencia y mirada del Chuya Chaki, quien la desnudaba con sus ojos negros y perversos, a punto de saciar lo más oscuro que la selva callaba. Como ya habrán notado, estamos a un solo episodio de finalizar nuestra primera temporada. Pero no se desanimen, aún queda esperanza. Si su historia aún no ha sido contada, tendrán una nueva oportunidad en la segunda temporada que los Apus me han revelado. Estaremos comunicando nuestros próximos proyectos en el apartado de comunidad. Así que es crucial que se suscriban para ser los primeros en enterarse. Estén atentos a la revelación de la última carta y buenas noches, mis seguidores de la Huaca Chamán. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete para que no te pierdas ningún cuento. Aquí te dejo el código QR del Yape para que puedas hacerme una donación, la que tú gustes, y acompáñame en la próxima narración. Estoy seguro que el misterio de la noche te atrapará aquí en la Huaca Chamán.